Amigas y amigos, es un gustazo reencontrarnos aquí en CRTV para compartir esta hora de información, recomendaciones técnicas, experiencias de productores, en este caso con un programa abocado a los festejos de los 50 años de la unidad experimental de Glencoe en Paysandú. 50 años de trabajo constante, líneas de investigación que han sido fundamentales para lo que es la producción ganadera de nuestro país, en ovinos y en bovinos. Vamos a estar compartiendo todo el material allí recogido. Pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de quienes protagonizan el programa de hoy. Compartimos los avances. En el programa de hoy vamos a estar charlando con el director de INIA Tacuarembó en el marco de los 50 años de la unidad experimental de Glencoe. Con el doctor Rafael Carriquiri conversamos sobre leptospirosis y saguaypé. Charlamos con el ingeniero agrónomo Marcelo Gratarola sobre el manejo de la majada en el mes de octubre. Charlamos con el asistente académico de la Facultad de Veterinaria, el doctor José Luis Callero, quien se refiere a la visita del experto americano David Lalman. También sobre los contenidos y temas que fueron esgrimidos en el marco de la exposición de David Lalman, se refiere el ingeniero agrónomo Esteban Carriquiri, presidente del Plan Agropecuario. Conversamos con el ingeniero agrónomo Óscar Blumeto sobre servicios ecosistémicos del campo natural. En el marco de la campaña Cosecharás lo que siembras, compartimos la palabra de un productor del departamento de La Valleja. Estuvimos en los 50 años de la unidad experimental de Glencoe y sobre su historia y líneas de investigación conversamos con el director de INIA Tacuarembó, el ingeniero agrónomo Juan Pose. Sí, un día importante, 50 años siempre son, hoy lo decía el subsecretario, es un número redondo, pero más allá de que sea o no redondo, es un largo proceso que empezó en una alianza entre el Instituto Nacional de Colonización y el INIA, y en aquel momento en realidad el CIAP del Ministerio de Agricultura y Pesca, no tenía ni siquiera la G del Ministerio, en el año 73, con la cesión de una fracción para establecer una unidad experimental y demostrativa, que en aquel momento se llamó Unidad Experimental y Demostrativa Molles del Queguay, conocida igual como Estancia Glencoe por sus raíces en los emigrantes escoceses que han venido por aquí. Y bueno, hoy tuvimos la oportunidad y el privilegio sobre todo de tener a muchos de los protagonistas de aquel inicio. Hubo colegas que estuvieron en el inicio, que compartieron el día con nosotros. El privilegio de decir, bueno, cuando empieza un proceso hace 50 años hay cosas que se van concretando y de ver un poco la evolución de muchas de las sueños de muchos de ellos. Y después, sobre todo, mostrar en qué estamos hoy y proyectarnos hacia adelante, que finalmente es muy importante. O sea, ese camino recorrido nos trajo hasta aquí, pero lo más importante es lo que viene por delante y en la salida a campo un poco tratamos de mostrarle a la gente en qué estamos trabajando y cuál es nuestra mirada. Bueno, hoy visitamos 4 de esas líneas principales, hay otras cuestiones que se podrían ver, pero tenemos una línea de trabajo fuerte con Hereford, que ya lleva casi una década, pero que en los últimos 5 años ha tenido un esfuerzo grande en todo lo que es eficiencia de conversión, tratando de apuntar a que con menos consumo de biomasa tengamos la misma producción. Ahí hay un trabajo fuerte de medición, hay un trabajo en conjunto con Quillú, donde se selecciona y estamos logrando de esa forma aumentar eficiencia y entrando en la etapa de evaluación de emisión de metano con ese ganado. Entonces ahí tenemos una línea que apunta un poco a la producción con indicadores ambientales y no es menor. Después también estuvimos compartiendo, y no es un rubro menor para Glencoe, todo lo vinculado a lo que en su momento fue el núcleo de merino fino, que empezó hace mucho tiempo, que luego evolucionó en el Consorcio Regional de Innovación de Lanas Ultrafinas, el CRILU 1, que hoy está en su fase 2, se firmó hace unos meses, por 6 años, donde está de alguna manera también evolucionando todo lo que tiene que ver con mejoramiento, con todo lo que tiene que ver con manejo de lanares apuntando a la producción de lana fina. Y el otro aspecto que no es menor también para la estación es en enero de este año se lanzó lo que llamamos el experimento de largo plazo sobre campo natural. Es parte de la plataforma agroambiental de INIA, o sea, es el 7º experimento de 7 experimentos a largo plazo que tiene INIA.
Este en particular es un experimento de un tamaño importante, son 150 hectáreas de una estación de 1.300 asignada a un experimento a largo plazo, donde básicamente se están manejando distintas unidades para lo que es el manejo rotativo, complementado con mediciones ambientales, mediciones de indicadores sociales y sobre todo con un componente de valoración económica de los distintos sistemas de producción. Todo el tema, hoy mostramos todo el tema de los desarrollos de los mejoramientos forrajeros en Glencoe. No es exclusivo de esta estación, pero Iña Basalto, que es uno de los productos tecnológicos que se ha lanzado, tiene un fuerte arraigo en esta estación. Y bueno, hoy vimos un área demostrativa de Iña Basalto. También en este predio están los ensayos parcelarios que utiliza el equipo de pasturas y forrajes para desarrollo, que se complementa con otros en otras regiones. Y hay un esfuerzo importante, estamos trabajando para en los próximos 12-15 meses liberar nuevas variedades y bueno, hoy estuvimos compartiendo un poco algunas de las características de Iña Basalto, algunas sugerencias de manejo y ahí también hay aspectos ambientales, se está trabajando en todo el tema de contenido de taninos de los forrajes que tienen un efecto también en la inhibición de la emisión de gas metano y es parte de un paquete de medidas que apuntamos a desarrollar para una mejor gestión ambiental. Esta es una larga historia, hay un montón de gente que ha cumplido toda su vida en este lugar, que ha entregado un esfuerzo enorme, que su familia ha convivido con la realidad de los desarrollos de Iña. Eso es un privilegio enorme. Estamos en un momento de cambio generacional, hay mucha gente que se está jubilando, que eso tiene que ver con que el Centro de Investigaciones Agropecuarias Alberto Berger, que era parte del Ministerio de Agricultura y Pesca, tomó una decisión hacia fines de los 80 de darle la oportunidad a la gente de que pasara a integrarse a Iña. Mucha gente tomó la decisión de pasarse a Iña, entonces está en Iña desde el día 1 y ha trabajado su vida entera en Iña. Entonces hay una identidad muy fuerte, hay un arraigo muy fuerte con eso y hay un compromiso muy fuerte que hay que estar a la altura y honrarlo adecuadamente. Si es de origen animal o de origen vegetal, no dejes pasar, el problema hay que evitar. ¿Qué no se puede pasar? Carne bovina, ni suina ni ovina, ponerse las pilas, no dejes que pasen. Aves ni peces, chacinados, no dejes que pasen. La fruta, las flores, las plantas, los hongos, las hojas, maderas, semilleres, raíces y polen tampoco. ¿Y qué más? No pases animales exóticos o domésticos habituales, tampoco un insecto, una abeja o un ácaro. Si es de origen animal o de origen vegetal, no dejes pasar, el problema hay que evitar. ¿Qué no se puede pasar? Agroquímicos no pueden pasar, productos veterinarios no pueden pasar, los lácteos no pueden pasar, ni queso, ni helado, ni leche o manteca, yogures no pueden pasar. ¿Y qué más? Tampoco los cueros, las pieles y hasta las pezuñas no pueden pasar, los huesos o plumas no pueden pasar, los huevos no pueden pasar. Si es de origen animal o de origen vegetal, no dejes pasar, el problema hay que evitar. Los productos de origen vegetal o animal no permitidos pueden poner en riesgo nuestra bioseguridad si pasan por la frontera. Evitemos que pase. Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Informate más en nuestras redes sociales. El Plan Agropecuario es una institución referente para la ganadería nacional que mediante actividades de extensión, capacitación no formal, generación de información y generación de herramientas para la toma de decisiones contribuye con el desarrollo sostenible e innovador del sector ganadero. Hoy es necesario adaptarse a los tiempos y leer el contexto, motivo por el cual el Plan Agropecuario definió su plan estratégico para los próximos 3 años con aportes de las gremiales que tienen representación en la Junta Directiva, de funcionarios, representantes del Poder Ejecutivo y los integrantes del órgano directriz de la institución. Esta guía organizativa enfatiza en el aumento de productividad como una meta alcanzable e ineludible, ya que debido a la demanda externa es necesario aumentar la producción. En este marco se definió como objetivo general del plan estratégico mejorar la productividad de los establecimientos ganaderos para mejorar la calidad de vida de quienes producen, beneficiando al sector, la sociedad y al país. 20 kilogramos por hectárea en 20 años. Es la idea fuerza que moverá
este proceso y para su puesta en práctica se han definido 6 líneas estratégicas, cada una con metas cuantificables y tangibles, permitiendo su evaluación continua. Estas líneas estratégicas son: 1. Liderar un programa de extensión nacional para productores agropecuarios con foco en ganadería, integrando procesos de diversificación como estrategia empresarial. 2. Capacitar para construir un Uruguay con más y mejores capacidades. 3. Generar información y herramientas para la toma de decisiones empresariales, haciéndolas disponibles para los productores. 4. Promover y mejorar la comunicación con los usuarios de los servicios brindados por el Plan Agropecuario. 5. Generar proyectos que mejoren la producción y el negocio de los productores de manera sustentable. 6. Fortalecer los principales activos institucionales, el capital humano, los equipos y la imagen del Plan Agropecuario. Con este mapa, que guiará a la institución durante los próximos 3 años, nos proponemos continuar cumpliendo los objetivos institucionales expuestos en la Ley de Creación del Plan Agropecuario, manteniendo el compromiso con el desarrollo de los productores, el sector ganadero y el país. Para conocer el plan estratégico completo, acceda a planagropecuario.org.uy. Charlamos con el doctor Rafael Carriquiri, técnico del Plan Agropecuario en el departamento de Rivera, sobre la prevención y los elementos a tener en cuenta luego de estas lluvias respecto a la leptospirosis y también al saguaypé. Bueno, después pasado este déficit hídrico, ahora que tenemos la contracara, que es el exceso hídrico. Es algo que sabíamos que iba a ocurrir, sabemos que va a tener unos meses de duración por lo menos, en los cuales va a haber exceso de agua en los sistemas, en el campo, bueno, por supuesto que en los bañados. Quiere decir que hay que tener presente ahora algunas cosas vinculadas con el agua o con el exceso de agua. Y una de las enfermedades características de las situaciones de exceso de agua, de los ambientes donde hay mucha agua, es la leptospirosis. La leptospirosis es una enfermedad que muy conocida por su vínculo con los roedores, ¿verdad? Sobre todo en la ciudad es conocido por eso, pero en realidad la característica principal de la leptospirosis es el agua. La leptospirosis aparece cuando hay cuando hay exceso de agua. Es una enfermedad, primero decir que es una enfermedad zoonótica, quiere decir que es una enfermedad que afecta a casi todas las especies, o todas las especies de sangre caliente, o sea, casi todos los animales domésticos y al hombre. Entonces, bueno, eso es una cuestión importante a tener presente. Lo otro es que los cuadros que presenta son diferentes. Si bien es una misma causa, la leptospira es una bacteria, ¿verdad?, que causa la enfermedad, tiene varias presentaciones muy distintas. Algunas tienen que ver con el área reproductiva, con pérdidas reproductivas tempranas, repetición de celos, abortos tardíos, y otras tienen que ver con mortalidad de terneros en el otoño, por ejemplo, cuando hay bueno, estas condiciones como ahora. Mortalidad de adultos también puede dar. Entonces hay muy diferentes cuadros de acuerdo a la variedad y de acuerdo al ambiente donde se presente. ¿Qué tenemos para hacer frente a esto? Bueno, por supuesto, insistir en los diagnósticos siempre. Cuando tenemos muerte, tratar de remitir muestras al laboratorio para ver y tratar de confirmar la causa, o por lo menos descartar. A veces no confirmamos lo que es, pero podemos descartar lo que no era. Lo mismo con los abortos, tratar, cuando hay un aborto, remitir el feto y la placenta al laboratorio a ver si podemos encontrar la causa, o por lo menos decir qué es lo que no es. Bueno, eso es lo primero. Después, a la hora de tomar medidas, lo fundamental es tener planes de vacunación. Entonces, bueno, revisar cuándo fue la última vez que vacunamos, revisar si efectivamente estamos teniendo o vamos a tener esta situación de exceso de agua, conviene vacunar. Cuando vacunamos y empezamos un plan de vacunación, hay que recordar que siempre es necesario vacunar y revacunar a los 21 días al animal. No importa la edad. Si nunca vacunamos al animal, se vacuna y a los 21 días se revacuna. Bueno, buscar vacunas que tengan varios serotipos. De preferencia vacunar antes del momento en que uno espera que haya ese problema. Entonces, ¿cuándo es el antes ese? Y es medio impredecible, pero en términos generales, y no como una receta, cada uno tiene que ajustar a su sistema, se recomienda vacunar los animales que tengan una buena inmunidad antes del parto, para que de alguna manera su inmunidad pase con el calostro al ternero recién nacido, y después repetir la vacunación en el otoño, más o menos cada 6 meses. Pero esto también varía según los ambientes, puede ser que precisen más dosis, que precise cada 3 meses, o sea, capaz que precise en lugar de 2 dosis anuales, 3 o 4 dosis anuales, o capaz que con una dosis es suficiente. Siempre pensando que el animal que la primera vez que recibe la vacuna tiene que ser vacunado y revacunado a los 21 días. Entonces, bueno, revisar estos planes.
consultar con el colega si es conveniente empezar a vacunar. Y bueno, ¿y qué vacuna elegir? De acuerdo a cada sistema, porque hay vacunas que vienen con otro tipo de enfermedades combinadas, con otras enfermedades reproductivas. Bueno, si conviene asociar esta enfermedad, la vacunación contra la leptospirosis a otras enfermedades reproductivas o no, eso depende de cada situación, depende del consejo profesional. Es una decisión compleja, pero sí tener presente esta enfermedad a partir de ahora, porque nos va a empezar a generar problemas, porque ya sabemos que ya lo hemos visto en los periodos de exceso hídrico anteriores. Por supuesto, extremar las precauciones a la hora de manejar los animales. Esto cada vez hay que ser más cuidadoso, ¿verdad? Si bien en el hombre generalmente se presenta con un cuadro parecido a una gripe, una enfermedad así viral no muy determinada, con dolores musculares y con malestar general, en algunos casos puede afectarse parénquimas nobles, ¿verdad? Queremos decir el hígado, queremos decir el cerebro. Hay situaciones en las que puede dar cuadros complicados, depende de cada persona, por supuesto. Y bueno, hay que extremar el cuidado en el manejo de manejar los animales y los cadáveres, los fetos, ayudar en el parto. Cuando ayudamos en el parto es muy importante utilizar guantes, ¿verdad? Utilizar protecciones, ¿verdad? No tenemos guantes, usemos bolsa. Disminuyamos el contacto entre el feto y los fluidos de la vaca y nosotros. Eso y por supuesto higienizarse inmediatamente después de estas manipulaciones. Bueno, hay que extremar las medidas de higiene a la hora de manipular los animales. El sahuaypé hay que recordar que es un parásito que vive en el hígado en la etapa adulta, que pone huevos. Esos huevos salen con la bosta del animal a través de los canalículos biliares y de la bilis sale con la bosta, infesta las pasturas donde el animal come. Y esos huevos, cuando están en un ambiente húmedo y está un caracol que se llama limnea, un caracolito especial, esos huevos pueden colonizar el caracol y desarrollarse dentro del caracol, y después van a salir del caracol e infestar las pasturas que están alrededor del agua. El caracol no tiene capacidad de moverse, como ustedes saben, solo vive allí, o sea que las pasturas que están infestadas son las que están alrededor de donde vive el caracol, en la zona que está el humedal, ¿verdad? Esa es la zona que va a estar infestada, la zona donde el animal que viene a comer esa pastura va a estar infestada con las formas que salieron del caracol y se van a contaminar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llueve, cuando ese cauce aumenta, el área infestada aumenta, porque los huevos que estaban solo alrededor del caracol ahora pueden ir más lejos, el agua los puede arrastrar. La forma infestante, digamos, pues no son exactamente huevos, pero la forma infestante de los animales van a ser desplazadas por la creciente hacia otras partes del campo, más altas. Entonces, aumenta el área de infestación con sahuaypé. Entonces, los campos donde hay historia de sahuaypé, hay que extremar otra vez, sacar muestras de fecales, ver si el sahuaypé está presente, en qué potreros, porque no están todos los potreros, y ahí tomar las medidas adecuadas, ¿verdad? Tenemos sahuaypicidas de distinta calidad, de distinto tipo, y bueno, ajustar nuestro plan de control contra el sahuaypé. Uruguay forma parte de los pastizales del Río de la Plata, junto con el sur de Brasil y el este de Argentina. Es una de las ecorregiones de pastizales más extensa del mundo y la más importante de Sudamérica. En Uruguay lo llamamos campo natural y es nuestro bioma climáticamente definido. En proporción, Uruguay es el país con más superficie de campo natural en la región. Históricamente, esta condición ha determinado que la ganadería sea una de las principales actividades productivas del país, con un fuerte componente de producción familiar, generando empleo para miles de personas y comunidades en todo el territorio. Las características de la producción ganadera local sobre pastizales naturales brindan un diferencial competitivo, producto de la estrecha relación que existe entre la calidad de la carne y las pasturas que alimentan al ganado. Esta forma de producción es un privilegio exclusivo de pocos países en el mundo. La gran diversidad de especies vegetales que tiene el campo natural lo hace más resiliente a eventos como sequías, precipitaciones excesivas y otras perturbaciones potenciadas hoy por el cambio climático. Conservar en buen estado el campo natural es fundamental para alcanzar una producción ganadera sostenible. Para ello, es necesario implementar un manejo adecuado del ecosistema, como por ejemplo, trabajar con más pasto, es decir, mantener una buena altura de pasto durante la mayor parte del año. Esto se logra ajustando la carga animal, acumulando pasto para épocas de poco crecimiento y dejando descansar potreros sobrepastoreados, entre otras estrategias. Estas medidas de fácil realización y bajo costo aumentan la productividad y al mismo tiempo
favorecen la conservación de la biodiversidad. Conectá con nuestro campo natural. Charlamos con el ingeniero agrónomo Marcelo Gratarola sobre algunas recomendaciones que comparte para el manejo de la majada durante el mes de octubre. Estamos en primavera, sobre todo en la zona de basalto, que uno más desarrolla el trabajo. Hablando de la oveja de cría, que es la categoría, digamos, clave en este momento, se han sucedido las pariciones en general en esta zona norte. Las pariciones son de agosto hasta mediados de septiembre. Las ovejas han parido en buen estado. En general, en los análisis coprológicos, hablando de parásitos gastrointestinales, no han salido grandes problemas, no hay grandes cargas parasitarias, pero normalmente en otoño y en primavera, después de que hay precipitaciones abundantes, a los 15 o 20 días hay un rebrote importante de oferta de parásitos en el suelo que la oveja levanta y desarrolla. Sería conveniente, en la medida que no se haya dado una toma preparto efectiva, hacer un muestreo de análisis, hacer un análisis coprológico brevemente, o sea, en 10, 15 días, yo diría hasta el 15 de octubre, porque de esa manera nosotros nos aseguramos que el resto de la lactancia la oveja está libre de parásitos. Otro acontecimiento que sucede es la señalada. En general, en pariciones de principios de agosto, sobre fines de agosto y principios de septiembre se está realizando la señalada. Ahí, bueno, hay distintas formas de cortar la cola. Hay gente que lo sigue haciendo a cuchillo. En lotes donde la lana está certificada debe hacerse con cauterización o con goma, lo mismo que la castración. Se hace con goma. Desde el punto de vista del bienestar animal es mejor hacerlo con goma. Cuanto más chico el cordero mejor, o sea, no hay que dejar, después del final de la parición, no hay que esperar mucho, porque si no las colas son muy gruesas y la herida queda más grande, más difícil de cicatrizar. Y bueno, y otra cosa que normalmente se tiene en cuenta ahí en torno a la señalada es digamos, la clostridiosis, ¿no? O sea, debíamos dar una clostridiosis preparto para que el cordero tenga cierta inmunidad al parir. Y bueno, hay productores que dan una vacuna clostridiosis al cordero en la señalada, y otros que esperan un mes más. En general, por lo menos los técnicos del sur dicen que la clostridiosis, que facilita, porque ya tenemos el cordero sentado, dársela a la señalada, no es del todo conveniente, porque estamos provocando heridas en la cola, en la capadura y en la señal, y eso hace que quizá la vacuna no prenda de la mejor manera. Bueno, pues entonces lo que normalmente se recomienda es, más entrada la primavera y fines de octubre, principio de noviembre, hacer la primera vacunación de clostridiosis al cordero, y después deberíamos hacer una segunda al destete, con un intervalo de un mes, ¿no? Habría que tratar de que, como toda vacuna, que entre una y otra, tener un mes de intervalo. Y bueno, y ahí nosotros ya deberíamos, para no dar una toma ciegas, hacer algún análisis coprológico al cordero, que en primavera, de mucha oferta de forraje, puede haber parasitosis temprana de los corderos al pie de la madre, ¿no? Sobre todo si la oveja no se desparasitó previa al parto. En general, en lugares que no hay problemas podales, digamos, no se baña la oveja de pata, pero en otros lugares que hay ciertos problemas, con estas primaveras, por más fría que vengan, con humedad ambiente, nublado, es muy recomendable pasar por baño de pata en la señalada o posterior a la oveja con el cordero al pie, ¿no? Bueno, una tecnología que el SULA desarrolló durante muchos años, es decir, es reservar un potrero de destete para cordero, que lo vamos a estar destetando mediados de diciembre hasta la primera quincena de enero, con pariciones de primavera. En general eso se recomienda por dos razones, o sea, bajarlo el potrero lo más que podamos,
y mantenerlo depende del crecimiento que haya en primavera, de octubre para adelante, con medio vacuno por hectárea, puede ser más, puede ser menos, que venga un rebrote que ese cordero tenga cuando uno lo desteta, y bueno, y ahí deberíamos dar una toma efectiva, de un principio activo efectivo al cordero al destete, y enviarlo a ese potrero que con 3 meses de descanso de la NARE, aunque tenga algún vacuno, es un potrero seguro. No es totalmente libre de parásitos, pero es un potrero seguro. Entonces estaríamos dando en ese momento el destete una toma, la segunda vacuna de clostridiosis, y enviando ese cordero a potrero seguro. En general, con ese manejo que es muy sencillo, muchas veces esos corderos pasan 3 o 4 meses sin toma, porque le dimos una toma de efectividad conocida. Lo enviamos a un potrero reservado 3 meses, y en general lo utilizamos con vacuno, no hay parasitosis cruzada, o sea que el vacuno levanta larvas de parásitos de ovino, no las desarrolla, y de esa forma favorecemos al cordero que va a ingresar al potrero, ¿no?, destetado. Hace pocos días se realizó en la Facultad de Veterinaria, en Ruta 8 y Ruta 102, la exposición del doctor David Lalman, un especialista, un investigador extensionista de la Universidad de Oklahoma en Estados Unidos. Compartimos la palabra del asistente académico de la Facultad de Veterinaria, José Luis Callero, quien se refiere a esta visita y a esta actividad. Bueno, en el día de hoy nos visitó el doctor David Lalman, especialista americano, a iniciativa del Plan Agropecuario, y el doctor Guillermo de Nava. Es una actividad que la habíamos programado meses antes, y bueno, es una apertura de Facultad de Veterinaria para tratar estos temas que son sumamente importantes para el sistema de cría del país, que ocupa a una cantidad enorme de productores. Y también creo que fue muy importante tener en la mesa redonda representantes de la Sociedad de Criadores de Angus, de Hereford, y 2 médicos veterinarios de reputada relevancia, como los doctores Guillermo de Nava y Emilio Machado. Por lo tanto, creo que fue un auditorio también donde hubo productores, hubo estudiantes, hubo gente de la academia. Por lo tanto, redondeamos una jornada, creo, muy buena, y que espero continuar en el futuro con estos temas tan relevantes para la ganadería nacional. La idea es que la parte de docentes y estudiantes puedan interactuar con lo que es el Uruguay productivo, los temas que realmente son relevantes, y a su vez creo que esto es muy dinámico y es importante continuamente estar junto a lo que son los avances de la ganadería, y los docentes también poder interpretar los cambios para poder transmitírselo a los estudiantes. Hoy estamos hablando justamente, este año quiero recalcar que son los 120 años de los estudios veterinarios en el país, y hablamos de una salud, que es la salud humana, la salud animal y la salud ambiental. Por lo tanto, se mira los sistemas productivos como un todo, y bueno, un ejemplo de lo que hablamos de una salud fue la pandemia que se vivió, y cómo afectó de una enfermedad saltó de los animales al hombre. Por lo tanto, ese concepto de una salud creo que está muy bueno. Esta actividad, donde participó el experto americano David Lalman, fue organizada entre el Plan Agropecuario y la Facultad de Veterinaria. A la actividad y a los contenidos y temáticas que fueron esgrimidos en esta exposición se refiere el presidente del Plan Agropecuario, el ingeniero agrónomo Esteban Carriquiri. Tuvimos la presencia del doctor David Lalman, profesor de la Universidad de Oklahoma en Estados Unidos, en una visita que
está terminando mañana, que estuvo en el Uruguay durante una semana, donde pudo visitar algunos establecimientos agropecuarios, participó de actividades con productores, también tuvo contacto con la investigación, tanto en INIA como en Facultad Veterinaria. Y bueno, como cierre hicimos una presentación, una disertación del profesor, con una mesa redonda de expertos, 4 productores técnicos expertos que tiene el país, formadores de opinión en el tema. Y el tema era, bueno, la ganadería pastoril en Uruguay, el tamaño de la vaca, qué tipo de vaca tenemos que tener para las características ambientales, que sea sostenible en el tiempo y que sea realmente lo que el país necesita. La verdad que una muy buena presentación de una persona que trabaja en investigación aplicada en Estados Unidos, con muchos datos, pero con muchas referencias de temas que tienen mucho que ver con nuestra producción también. O sea, una analogía importante entre el proceso del cambio genético en Estados Unidos en ambientes pastoriles, que tiene mucho contacto con lo que pasa acá en Uruguay. Y después tuvimos, como decía, la presencia de 4 expertos, el ingeniero Luis Carrau, presidente de la Sociedad de Criadores de Angus de Uruguay, el ingeniero Gonzalo Rodríguez, experto en genética de la Sociedad de Criadores de Hereford, el doctor Guillermo de Navas y el doctor Emilio Machado, 2 médicos veterinarios que trabajan en el libre ejercicio de la profesión, pero vinculados desde hace muchos años al tema de la reproducción. Son 2 que participan siempre de la actividad que se genera en INIA sobre el tema de la cría. Por lo tanto, la verdad que una actividad que nosotros queríamos darle como un puntapié inicial al tema. Hace unos meses, hablando con el doctor de Navas, dijimos, tenemos que poner este tema que es importante para el país, tenemos que ponerlo en el ambiente, tenemos que empezar a discutir, a debatir el tipo de ganado que tenemos que criar en el país. Siempre el tipo de ganado depende mucho de las sociedades de criadores, de los líderes en genética, de la genética que se importa, pero también tenemos que hacer base en los miles de productores ganaderos que tenemos en el Uruguay, que todos están usando genética, están seleccionando, están manteniendo rodeos de cría en ambientes pastoriles. El Uruguay tiene más del 50% que es campo natural y por lo tanto la cría se hace en campo natural en el Uruguay. Y creo que ese tipo de condiciones nos hace pensar de que tenemos que trabajar en esos temas, es decir, cómo debe ser el ganado que tenemos que criar en Uruguay para tener un muy buen beneficio económico que sea sostenible en el tiempo. Darle estabilidad a la productividad, darle estabilidad a los ingresos de las empresas ganaderas, pensando además en escenarios de cambio climático, en escenarios de que los precios y los costos los tenemos que mantener acorde uno al otro. Y bueno, por eso hicimos esta actividad, que la verdad que fue una actividad muy interesante y la pudimos transmitir a distancia por Zoom. Tuvimos algunos problemitas de la calidad de la transmisión, pero bueno, de todas maneras nos quedó un registro sobre esta actividad que además vamos a seguir fortaleciendo en la comunicación con el propio doctor Lalman y con los que participaron hoy, para generar algún tipo de foro en el tema aprovechando que hoy tenemos muchos métodos de comunicación y que realmente que cualquier cosa que podemos estar diciendo acá, en pocos segundos lo puede tener todo el país a distancia, en donde el productor esté en su casa, puede estar escuchando cualquier cosa que hablemos. Por lo tanto, tenemos mecanismos de comunicación, tenemos un tema para seguir trabajando y eso era un poco la meta que teníamos hoy. Bueno, él habló mucho de comparar lo que es la productividad con el consumo de pasto, es decir, llevar acorde lo que es la productividad, no solo la productividad, sino también vinculado al consumo de pasto. Porque, por ejemplo, y una referencia muy gráfica que hizo, mostró 3 vacas diferentes, con datos diferentes, dijo, bueno, ¿cuál vaca elegirían? Había una vaca superior a otra, en algunas características, pero si uno miraba
de acuerdo al consumo de pasto que tiene esa vaca, que parecía superior porque daba terneros más pesados, si uno compara el consumo de esa vaca, era el doble que de la otra. Por lo tanto, él decía, ¿qué prefieren? ¿Tener en un campo 1000 vacas de esta o tener 2000 de esta otra? Entonces, hay todo un tema de productividad vinculado al consumo, a la capacidad de carga, a la producción por hectárea, que es uno de los desafíos que nos tiró por delante. Además hizo un raconto de lo que es la ganadería y la evolución que tuvo la ganadería en Estados Unidos y muchos datos de sus investigaciones. Mostró muchos datos de, justamente, en determinados rodeos, ganancias, la dispersión que hay entre animales. Estuvo muy interesante y pienso que mostró algunas pautas de buscar una vaca que sea de un tamaño moderado, pero que produzca muy bien. Va por el lado de la eficiencia. Nosotros tenemos, una de las fortalezas que nosotros tenemos en nuestro ambiente pastoril es tener campo natural. Sabemos que el campo natural, si bien podemos decir que tiene costo cero, en realidad no es así, porque en realidad es un capital muy importante que tenemos. Por lo tanto, cuánto estén comiendo, cuántas vacas entren en una hectárea, va a estar jugando mucho en esa eficiencia que tú decís. El Plan Agropecuario es una institución referente para la ganadería nacional que mediante actividades de extensión, capacitación no formal, generación de información y generación de herramientas para la toma de decisiones, contribuye con el desarrollo sostenible e innovador del sector ganadero. Hoy es necesario adaptarse a los tiempos y leer el contexto, motivo por el cual el Plan Agropecuario definió su plan estratégico para los próximos 3 años con aportes de las gremiales que tienen representación en la Junta Directiva, de funcionarios, representantes del Poder Ejecutivo y los integrantes del órgano directriz de la institución. Esta guía organizativa enfatiza en el aumento de productividad como una meta alcanzable e ineludible, ya que debido a la demanda externa es necesario aumentar la producción. En este marco se definió como objetivo general del plan estratégico mejorar la productividad de los establecimientos ganaderos para mejorar la calidad de vida de quienes producen, beneficiando al sector, la sociedad y al país. 20 kilogramos por hectárea en 20 años. Es la idea fuerza que moverá este proceso y para su puesta en práctica se han definido 6 líneas estratégicas, cada una con metas cuantificables y tangibles, permitiendo su evaluación continua. Estas líneas estratégicas son: 1. Liderar un programa de extensión nacional para productores agropecuarios con foco en ganadería, integrando procesos de diversificación como estrategia empresarial. 2. Capacitar para construir un Uruguay con más y mejores capacidades. 3. Generar información y herramientas para la toma de decisiones empresariales, haciéndolas disponibles para los productores. 4. Promover y mejorar la comunicación con los usuarios de los servicios brindados por el Plan Agropecuario. 5. Generar proyectos que mejoren la producción y el negocio de los productores de manera sustentable. 6. Fortalecer los principales activos institucionales, el capital humano, los equipos y la imagen del Plan Agropecuario. Con este mapa, que guiará a la institución durante los próximos 3 años, nos proponemos continuar cumpliendo los objetivos institucionales expuestos en la Ley de Creación del Plan Agropecuario, manteniendo el compromiso con el desarrollo de los productores, el sector ganadero y el país. Para conocer el plan estratégico completo, acceda a planagropecuario.org.uy. Uruguay forma parte de los pastizales del Río de la Plata, junto con el sur de Brasil y el este de Argentina. Es una de las ecorregiones de pastizales más extensa del mundo y la más importante de Sudamérica. En Uruguay lo llamamos campo natural y es nuestro bioma climáticamente definido. En proporción, Uruguay es el país con más superficie de campo natural en la región. Históricamente, esta condición ha determinado que la ganadería sea una de las principales actividades productivas del país, con un fuerte componente de producción familiar, generando empleo para miles de personas y comunidades en todo el territorio. Las características de la producción ganadera local sobre pastizales naturales brindan un diferencial competitivo, producto de la estrecha relación que existe entre la calidad de la carne y las pasturas que alimentan al ganado. Esta forma de producción es un privilegio exclusivo de pocos países en el mundo.
La gran diversidad de especies vegetales que tiene el campo natural lo hace más resiliente a eventos como sequías, precipitaciones excesivas y otras perturbaciones potenciadas hoy por el cambio climático. Conservar en buen estado el campo natural es fundamental para alcanzar una producción ganadera sostenible. Para ello, es necesario implementar un manejo adecuado del ecosistema, como por ejemplo, trabajar con más pasto, es decir, mantener una buena altura de pasto durante la mayor parte del año. Esto se logra ajustando la carga animal, acumulando pasto para épocas de poco crecimiento y dejando descansar potreros sobrepastoreados, entre otras estrategias. Estas medidas de fácil realización y bajo costo aumentan la productividad y al mismo tiempo favorecen la conservación de la biodiversidad. Conectá con nuestro campo natural. Estuvimos conversando con el ingeniero agrónomo Oscar Blumeto sobre servicios ecosistémicos, una provisión de agregado de valor respecto al uso de campo natural. Nos explica el investigador de INIA qué son los servicios ecosistémicos y para qué le pueden servir al productor. Bueno, los servicios ecosistémicos son todos aquellos beneficios que producen los ecosistemas del cual nos beneficiamos los seres humanos. Y ahí hay como dos grandes grupos. En realidad se definen cuatro, pero uno es muy fácil de entender, que es los servicios de provisión, es decir, se produce carne, se produce lana, se produce madera en los ecosistemas, y eso tiene un valor de mercado, entonces eso es muy fácil de evaluar. Pero se producen otros servicios en los ecosistemas que nosotros consumimos también, que dependemos de ellos en muchos casos, pero que no son tan fácil de ponerle un valor económico, excepto cuando nos falta, por ejemplo, la calidad y el volumen de agua. En el sur últimamente tuvimos una crisis hídrica y ahí nos dimos cuenta de la importancia que tiene cuando falta el recurso agua. Pero para que ese recurso llegue en la cantidad y calidad suficiente, esos territorios tienen que estar bien conservados, tienen que funcionar bien. Entonces, eso es un servicio ecosistémico, por ejemplo. Otro podría ser el secuestro de carbono, es decir, cómo de alguna manera ese anhídrido carbónico que está en el suelo, las plantas lo capturan, pero después lo retenemos en el suelo, en los bosques nativos, etc. Y después hay servicios ecosistémicos que son más intangibles, pero todos nosotros le podemos poner un valor distinto. Por ejemplo, el paisaje. Quizás el paisaje signifique para mí o para otra persona una cosa distinta, pero todos podemos disfrutar, digamos, de los paisajes, ya sean como un uso recreativo, turístico, o simplemente por la visualización cuando vamos por una ruta. Y después hay otros tipos de servicios que son conocidos como culturales, es decir, qué cosas en ese paisaje que incluye la naturaleza y el ser humano son cosas que están muy arraigadas en la cultura de la gente y por lo tanto también tienen valor para la gente que vive en el territorio, y todas esas cosas las brindan los ecosistemas. Hay algunas que son funcionalmente importantes, que son los servicios de mantenimiento, es decir, para que toda esa maquinaria de producción de biomasa, de plantas, de insectos que polinizan, de lo que filtra el agua, de lo que hace disponibles los nutrientes en el suelo, todos esos servicios los necesitamos para toda la actividad humana y dependen de que los ecosistemas estén funcionando bien. Y es por eso que para nosotros el concepto de servicio ecosistémico, es decir, ese servicio que utilizamos, depende de otro concepto que es el de capital natural, y es decir, qué componentes de ese ecosistema están bien, están conservados y están funcionando bien para que esos servicios puedan ser brindados. Si uno elimina componentes, empieza a quedarse con menos servicios ecosistémicos hasta que puede llegar un momento que colapse y que ya los servicios ecosistémicos sean casi cero. Eso está pasando en algunos lugares del mundo donde hay procesos de desertificación u otros procesos de colapso ecosistémico que hacen que todo se derrumbe, la sociedad que vive de eso, la economía y todos los servicios naturales que surgen. Nosotros ahora estamos
proponiendo un trabajo de investigación en servicios ecosistémicos para tratar de cuantificar esos servicios, o algunos de ellos. Son muchos y no todo se podrá, pero hacer cuantificaciones provenientes de estos sistemas pastoriles en colaboración con otros institutos del mundo que tienen mucho más avance que nosotros en eso, como el Ag Research de Nueva Zelanda o el Rural College de Escocia. Tratar de llevar a un marco común de evaluación que podamos utilizar en los distintos países, distintos continentes, justamente para ponerle números a algunas cosas y poder ayudar a la toma de decisiones. Porque muchas veces podemos saber claramente que el agua es importante, pero cuánto y cómo depende el estado de esos ecosistemas para decir cuánto rinden hidrológicamente, cuánto rinden en calidad o cuánto cuesta recuperar si perdemos un porcentaje de esa calidad o un porcentaje de ese volumen, u otros servicios, el del agua, porque lo nombro porque es más claro, pero puede ser el de polinización o pueden ser otros. Entonces, tratar de cuantificarlos y de cuantificar cómo varían en la medida que uno cambia prácticas o cambia intensidades de producción, para informar a los que tienen que gestionar políticas y tomar decisiones para ver, bueno, cómo podemos contribuir al funcionamiento del territorio. En algunos casos tenemos claro que los determinados sistemas de producción son muy buenos manteniendo algunos sistemas, algunos servicios ecosistémicos, y otros no son tan buenos y generan algún problema. Pero también nuestra misión institucional es desarrollar estrategias para mejorar, y no solo en los servicios de provisión, es decir, kilos de producto, también en los otros servicios ecosistémicos. Y este primer diagnóstico nos dirá, bueno, en qué medida estamos bien o mal parados, cómo medimos las cosas y cómo el desarrollar indicadores numéricos nos permite medir los cambios también. O sea, cambié cosas, bueno, ¿resultó o no resultó? O sea, tenemos que ver eso también. Y a veces, visto así, a veces parece frío porque bueno, entramos a la calculadora, pero cuando hay que gestionar políticas y con recursos escasos, hay que tratar de que se tenga la mayor información posible, a ver dónde se apuntan esos recursos y que den resultados. Y bueno, eso va a ser siempre una estrategia, porque siempre van a ser limitados los recursos. Incluso ahora que hay en discusión propuestas legales, por ejemplo, para conservar el campo natural, muchas de ellas fundamentadas en los servicios ecosistémicos, va a estar muy bueno tener la posibilidad de cuantificar esos servicios para que esos instrumentos legales además puedan tener un fundamento en los resultados que proveen y eventualmente también en las prácticas que podríamos hacer para mejorar eso. No solo en la sensibilidad del consumidor, y yo creo que ahí hay dos sensibilidades importantes. El consumidor, todos somos consumidores de algo, o sea, todos consumimos alimentos y en mayor medida fibras provenientes del agro. Entonces, todos somos consumidores, a todos nos debería importar, pero aún un consumidor, supongamos que yo no consumiera lana, vivo en este país y depende de lo que produce ese territorio en términos ambientales también. Entonces, también me tengo que sensibilizar por cómo se hacen las cosas, porque de eso va a depender mi agua, mi oxígeno, mis paisajes y todo lo que ya mencionamos. Si es de origen animal o de origen vegetal, no dejes pasar, el problema hay que evitar. ¿Qué no se puede pasar? Carne bovina, ni suina ni ovina, ponerse las pilas, no dejes que pasen. Aves ni peces, chacinados, no dejes que pasen. La fruta, las flores, las plantas, los hongos, las hojas, maderas, semillas, raíces y polen tampoco. ¿Y qué más? No pases animales exóticos o domésticos habituales, tampoco un insecto, una abeja o un ácaro. Si es de origen animal o de origen vegetal, no dejes pasar, el problema hay que evitar. ¿Qué no se puede pasar? Agroquímicos no pueden pasar, productos veterinarios no pueden pasar, los lácteos no pueden pasar, ni queso, ni helado, ni leche o manteca, yogures no pueden pasar. ¿Y qué más? Tampoco los cueros, las pieles y hasta pezuñas no pueden pasar, los huesos o plumas no pueden pasar, los huevos no pueden pasar.
productos de origen vegetal o animal no permitidos pueden poner en riesgo nuestra bioseguridad si pasan por la frontera. Evitemos que pase. Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Informate más en nuestras redes sociales. Uruguay forma parte de los pastizales del Río de la Plata, junto con el sur de Brasil y el este de Argentina. Es una de las ecorregiones de pastizales más extensa del mundo y la más importante de Sudamérica. En Uruguay lo llamamos campo natural y es nuestro bioma climáticamente definido. En proporción, Uruguay es el país con más superficie de campo natural en la región. Históricamente, esta condición ha determinado que la ganadería sea una de las principales actividades productivas del país, con un fuerte componente de producción familiar, generando empleo para miles de personas y comunidades en todo el territorio. Las características de la producción ganadera local sobre pastizales naturales brindan un diferencial competitivo, producto de la estrecha relación que existe entre la calidad de la carne y las pasturas que alimentan al ganado. Esta forma de producción es un privilegio exclusivo de pocos países en el mundo. La gran diversidad de especies vegetales que tiene el campo natural lo hace más resiliente a eventos como sequías, precipitaciones excesivas y otras perturbaciones potenciadas hoy por el cambio climático. Conservar en buen estado el campo natural es fundamental para alcanzar una producción ganadera sostenible. Para ello, es necesario implementar un manejo adecuado del ecosistema, como por ejemplo, trabajar con más pasto, es decir, mantener una buena altura de pasto durante la mayor parte del año. Esto se logra ajustando la carga animal, acumulando pasto para épocas de poco crecimiento y dejando descansar potreros sobrepastoreados, entre otras estrategias. Estas medidas de fácil realización y bajo costo aumentan la productividad y al mismo tiempo favorecen la conservación de la biodiversidad. Conectá con nuestro campo natural. En el marco de la campaña de INASE Cosecharás lo que siembra, compartimos la experiencia sobre calidad de semilla y su importancia para obtener buenos resultados en la siembra y también en el producto final con Luis Furtado, un productor ganadero y agrícola del departamento de La Valleja. Soy productor ganadero, trato de invernar, producir algo un poco de semilla fina. Ya desde el punto de vista que vos sembrás una cosa que sabés que tiene determinada cantidad de fertilidad que van a hacer la semilla, vos comprás una bolsa blanca de esa que no sabés lo que viene ahí adentro. Viene limpia, viene con determinado, muy poquito margen de malezas, impurezas, como la quieran llamar ustedes. Yo lo veo muy bien, digo, soy hincha de eso. Es básico, digo. Aparte del control es estricto desde el punto de vista que, por ejemplo, te hacen plantar con una máquina de siembra directa para que no nazcan semillas guachas, que sean las semillas que vos plantaste las que cosechás realmente, ¿no? Vos compras semilla limpia, que viene certificada y todo, que ustedes van y la calan y la estudian, eso es todo. Porque yo si voy y planto lo bueno en una bolsa común y corriente, planto lo malo. Plantás 99% de semilla buena, sin maleza, plantás lo que vos querés plantar. Porque vos si no tenés control de lo que plantás, el vecino te puede decir en una bolsa blanca que viene trébol, pero puede ir la cúcuta, por ejemplo, en el trébol y arruinarte para siempre. Después no sacas más nunca de tu casa. En la moa, por ejemplo, nosotros en la Fomento nos consideramos unos líderes. Te agarras la semilla de pasto blanco, no la sacas más nunca y ahí se te complica, no plantas más nunca moa porque lo que mata el pasto blanco mata la moa. Entonces ahí quedas para siempre. Es importantísimo la calidad.
El Plan Agropecuario es una institución referente para la ganadería nacional que mediante actividades de extensión, capacitación no formal, generación de información y generación de herramientas para la toma de decisiones contribuye con el desarrollo sostenible e innovador del sector ganadero. Hoy es necesario adaptarse a los tiempos y leer el contexto, motivo por el cual el Plan Agropecuario definió su plan estratégico para los próximos 3 años con aportes de las gremiales que tienen representación en la Junta Directiva, de funcionarios, representantes del Poder Ejecutivo y los integrantes del órgano directriz de la institución. Esta guía organizativa enfatiza en el aumento de productividad como una meta alcanzable e ineludible, ya que debido a la demanda externa es necesario aumentar la producción. En este marco se definió como objetivo general del plan estratégico mejorar la productividad de los establecimientos ganaderos para mejorar la calidad de vida de quienes producen, beneficiando al sector, la sociedad y al país. 20 kilogramos por hectárea en 20 años. Es la idea fuerza que moverá este proceso y para su puesta en práctica se han definido 6 líneas estratégicas, cada una con metas cuantificables y tangibles, permitiendo su evaluación continua. Estas líneas estratégicas son: 1. Liderar un programa de extensión nacional para productores agropecuarios con foco en ganadería, integrando procesos de diversificación como estrategia empresarial. 2. Capacitar para construir un Uruguay con más y mejores capacidades. 3. Generar información y herramientas para la toma de decisiones empresariales, haciéndolas disponibles para los productores. 4. Promover y mejorar la comunicación con los usuarios de los servicios brindados por el Plan Agropecuario. 5. Generar proyectos que mejoren la producción y el negocio de los productores de manera sustentable. 6. Fortalecer los principales activos institucionales, el capital humano, los equipos y la imagen del Plan Agropecuario. Con este mapa, que guiará a la institución durante los próximos 3 años, nos proponemos continuar cumpliendo los objetivos institucionales expuestos en la Ley de Creación del Plan Agropecuario, manteniendo el compromiso con el desarrollo de los productores, el sector ganadero y el país. Para conocer el plan estratégico completo, acceda a planagropecuario.org.uy. Actividades del Plan Agropecuario. Se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso semipresencial Reconocimiento y Manejo de las principales especies forrajeras de campo natural, que estará comenzando el 30 de octubre y las preinscripciones estarán abiertas hasta el 16 de octubre. Se realizará el taller Desafíos para esta primavera, recuperar nuestros campos naturales, maximizando la producción y gastando poco. El próximo 5 de octubre a las 14:30 horas en Capilla del Sauce, departamento de Florida. Se realizará el curso Nuevas Herramientas para el Alambrador Rural en la Escuela Agraria de Durazno. Se estará realizando el 25 y 26 de octubre y el 8 de noviembre. Las preinscripciones están abiertas hasta el 15 de octubre. Se tienen previsto realizar los talleres primaverales del proyecto Gestión del Pasto. Compartimos los próximos que se realizarán en el mes de octubre. 6 de octubre en el establecimiento Grupo Estación Itapeví en Saucedo, departamento de Salto. El 12 de octubre en el establecimiento El Talar de Omar Troya en Puntas de Santiago, departamento de Soriano. El 20 de octubre en el establecimiento El Rodeo de Bernardo Gallé en Masoller, departamento de Salto. El 26 de octubre en el establecimiento Cerro de Averías en Averías, departamento de 33. Y el 31 de octubre en el establecimiento Las Flores en Pan de Azúcar, departamento de Maldonado. Amigas y amigos, ha sido un gustazo haber compartido este programa con todas y todos ustedes. Queremos enviar un fuerte abrazo, un saludo a quienes nos hacían saber que miraban el programa a través de DirecTV, fundamentalmente llegando a todo el país, productores de Rivera, productores de Tacuarembó y de Paysandú en el marco de estos festejos que compartíamos de los 50 años de la unidad experimental de Glencoe. Nosotros les esperamos la próxima semana para seguir compartiendo información para el sector ganadero, recomendaciones técnicas, experiencias de productores aquí. Hasta entonces.